buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro OKR-D. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo tomar mejores decisiones y priorizar con OKR. Y bueno, luego presentaré a todos nuestros panelistas, pero bueno, simplemente agradeceros tanto a los panelistas como a todos los oyentes que estáis aquí vuestro tiempo y que paséis esa tarde con nosotros. Esperamos que aprendáis mucho. Pues ya estamos listos para empezar. Antes de entrar al contenido de hoy y que los panelistas y expertos nos cuenten más sobre sus conocimientos, me gustaría dar una breve introducción y ponernos a todos en contexto. Entonces, ¿qué es OKR? Bueno, la mayoría imagino que ya lo sabéis, pero aún así vamos a definirlo brevemente. OKR es un sistema de gestión por objetivos que utilizan diferentes empresas, personas y equipos para definir metas cuantificables y poder seguir los resultados. OKR viene de las siglas en inglés Objectives and Key Results o en español Objetivos y Resultados Clave. La metodología de OKR fue desarrollada por Andrew Grove, que es el ex-CEO de Intel, y más adelante fue popularizada por empresas como, por ejemplo, Google. En el caso de España, Singular, que es la empresa que está organizando este evento, este OKR Day, en el que estáis presentes ahora mismo, fue pionera en su implementación y la empresa empezó a utilizar esta metodología y definir sus metas con OKR desde 2017-2018. Debido al éxito que hemos tenido utilizando esta metodología, desde el año 2018 hemos empezado a trabajar la divulgación y también a formar a otras empresas como el grupo Inditex, Leroy Merlin, Decathlon, etcétera, etcétera, sobre cómo diseñar, implementar y llevar a cabo sus OKR. Antes de entrar al contenido que vamos a ver hoy, simplemente quería comentaros que a día de hoy seguimos formando tanto a empresas como particulares. Quería comentaros muy brevemente sobre nuestra siguiente formación por si a alguien le interesa. Nuestra siguiente formación es nuestro OKR Expert. Imagino que muchos de los que estáis aquí quizás ya os habréis formado con nosotros y conoceréis nuestro OKR Champion, que es nuestra formación más breve. OKR Expert es nuestra formación más avanzada en OKR. Normalmente hacemos entre 1 o 2 ediciones al año. El año pasado solamente hicimos 1. Este año estamos pensando lo mismo, hacer 2. Simplemente comentaros muy brevemente que es una formación dirigida a aquellos profesionales que quieren liderar la implementación de OKR en sus empresas y a diferencia de muchas otras, pone muchísimo el foco en la implementación y el seguimiento de OKR dentro de la organización. Los datos son los siguientes. Es una formación que dura 3 semanas. Son 18 horas, dividido en 3 sesiones de 2 horas por semana. Y tenéis los datos de las fechas ahora mismo en pantalla. Os pasaré un enlace por el chat para que los queréis consultar. Y por haber asistido a este evento, tenéis durante una semana un 10% de descuento utilizando el código OKRD. Os mandaré un email con toda esta información porque no quiero quitar más tiempo de este evento, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bien, vamos a pasar ahora a presentar a los panelistas de hoy y entraremos en materia. Lo primero tenemos a Javier Martín, que es el director de Innovación Abierta en Singular. Es uno de nuestros referentes y expertos en cuanto a OKR y, de hecho, es el principal mentor de la formación que os acabo de presentar, el OKR Expert. También contamos hoy con Ángeles García, que también es miembro de Singular. Ella se especializa en las comunicaciones internas de nuestra empresa. Y finalmente también tenemos un invitado especial hoy, José Ignacio, que es el fundador de Nailted. Y luego José Ignacio, si quieres nos puedes contar un poquito más sobre Nailted. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y voy a dar la palabra a Javi Martín, quien va a empezar el OKR Day de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel, por esta introducción y sobre todo a Ángeles y a José Ignacio, con quien vamos a debatir más tarde, una vez que haya podido hablaros de esta idea del arte de priorizar o cómo tomar mejores decisiones usando OKR. Bueno, 2 ideas principales para empezar. La primera es el hecho de usar OKR nos va a facilitar muchísimo la toma de decisiones. No es que sea el objetivo, no es que el objetivo de OKR sea ayudarnos a tomar decisiones, pero sí que como no podemos tener demasiados objetivos, de hecho la metodología nos recomienda trabajar entre 3 y 5 objetivos por ciclo, esto nos va a ayudar a priorizar. Por lo tanto, es una consecuencia el hecho de trabajar con OKR, el que ya de por sí vamos a tener que priorizar. Claramente el objetivo de OKR o la principal utilidad de OKR no es priorizar, hay otras incluso más importantes, como puede ser el alineamiento. Y entre
esas utilidades que nos ofrece OKR, una de ellas, que también es muy importante, es la colaboración. Y aquí es donde viene mi segundo mensaje de inicio, que sería: aprovechemos la colaboración para la toma de decisiones. Quizás el resumen de todo lo que vamos a comentar es que es un grave error que los jefes le pongan los objetivos a la gente. Decía Steve Jobs, no puede faltar una frase de Steve Jobs en toda charla, que no contratamos a gente inteligente para decirle lo que tiene que hacer. Si lo pensáis, todas las organizaciones, cuando contratamos gente, cuando hacemos procesos de selección, intentamos que sean lo más inteligentes posibles, lo más listos, los más preparados. Y fijaros qué pena que contratemos a esa gente tan inteligente para decirle lo que tiene que hacer. Son ellos los que tienen que decirnos qué es lo que van a hacer para ayudarnos a lograr nuestros objetivos. De ahí que OKR pues, se plantee inicialmente en modo top-down, porque es la organización la que, teniendo unos objetivos, inspira a los equipos y a las personas para lograr esos objetivos en común. Luego, en modo bottom-up, que es una manera muy recomendable de trabajar también, son las personas y los equipos los que interpretan de qué forma pueden contribuir a la consecución de esos objetivos. Y es en esa contribución donde surge la magia, donde realmente la gente logra motivarse. Está comprobado como una de las razones que motiva a las personas a querer hacer cosas, incluso grandes cosas, pues es esa contribución, ¿no? Lo vemos mucho en el ámbito quizá más personal de cuando somos capaces de hacer algo relevante por otras personas o por la sociedad, ayudar a otros. Bueno, pues en el ámbito de los equipos también funciona. El ser conscientes de que estamos contribuyendo al éxito de nuestra organización puede ser una de las mayores motivaciones intrínsecas que podemos encontrar. Pero esto solo va a ocurrir cuando dejamos a la gente, lo damos a la gente la autonomía para definir esos objetivos de contribución hacia el éxito de la organización. Entonces, una vez hecha esa introducción, vamos a hablar de priorizar y de tomar decisiones, lo cual va unido. Podríamos considerar que la toma de decisiones en el ámbito de OKR implica priorizar, porque no podemos tener demasiados objetivos. Podemos tener, por redondear, vamos a tener 3 objetivos, por lo tanto, no podemos tener todos. Y en ese caso de tener que quedarnos con unos pocos objetivos es donde llega la renuncia. Y aquí esta palabra, que quizá nos suena muy agradable en muchas ocasiones, tener que renunciar a algo, nos gustaría tenerlo todo, pero la realidad es que no es posible. No tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos todos los recursos del mundo, no tenemos toda la capacidad de concentración e incluso tenemos un problema muy importante de falta de foco, de pérdida de atención cuando tenemos demasiados objetivos, cuando tenemos demasiadas prioridades. Y a ese respecto, suele ocurrir que muchas veces ponemos el tren antes que las vías, lo cual significa que nos anticipamos, nos vamos directamente a la acción sin haber preparado, primero sin haber sentado las bases de lo que queremos hacer. Y esas bases implican la toma de ciertas decisiones, la priorización respecto de qué es lo que queremos lograr, para que luego ya, siguiendo un orden correcto, sí que podamos empezar a trabajar. El problema es que cuando tenemos que priorizar, el propio concepto implica poner primero lo primero, lo cual suena un poco raro, pero es cierto que no puedes poner en primer lugar 2 cosas a la vez, ¿no? Intento reflejarlo con: no podemos poner 2 vagones a la vez tras la locomotora.
primero debe ir uno y después debe ir el otro. Esto a nivel particular nos pasa en muchas ocasiones. Tenemos que decidir entre varias cosas que nos gustaría hacer o nos gustaría lograr, pero en el equipo al final lo que genera es claridad. Muchísima gente, y lo he visto en muchas ocasiones, tiene problemas en el momento en el que en el que no sabe dónde debe poner el foco, cuál es la prioridad, y parece que vamos dando tumbos. Por eso lo primero que vamos a ver en esta charla es la importancia de poner las cosas en orden, de ordenar correctamente, y ya os adelanto que primero, en mi opinión, van los objetivos y después van las actividades. Lo cual es algo que, dicho así, en el ámbito de OKR suena bastante lógico, pero luego en nuestro día a día la mayoría de las veces no es así. Igualmente ocurre con los hábitos. Y aquí habrá que hacer una matización, porque es cierto que tener hábitos es muy importante, pero si no hay unos objetivos que inspiren esos hábitos, luego va a ser más difícil perseverar y, sobre todo, la motivación va a ser menor. También es muy importante que tengamos en cuenta que siempre el impacto debe primar sobre la actividad. Aquí volvemos a entrar en un error muy habitual, que es sentirnos satisfechos porque hemos trabajado mucho y no ser conscientes de si ese trabajo está implicando alcanzar un impacto, lo cual es algo que deberíamos recordarnos cada día. Si realmente estamos aportando valor con lo que hacemos, porque si no, pues puede que alguien venga y lo haga más rápido, más barato, o incluso ni siquiera alguien, sino una máquina que sea capaz de automatizar esas actividades y nosotros dejemos de tener sentido en la ecuación. Finalmente, vamos a ver algunas técnicas sencillas para priorizar y, en mi opinión, después de haber analizado muchas, pues quizá las que pueden resultar más asequibles para empezar a trabajar y que la gente lo entienda, y directamente las podéis utilizar cuando empecéis a diseñar vuestros OKRs. Entonces, bueno, cuando nosotros explicamos OKR, solemos utilizar un ejemplo de cómo se hace mal un OKR. Y una de las principales formas de explicarlo es entendiendo que muchas veces cuando nos ponemos objetivos, realmente lo que nos estamos poniendo no son objetivos, sino que son cosas a hacer. Que ya sea por inercia o por moda o por directamente imitación, pensamos qué es lo que hay que hacer para lograr algo que viene después, pero ni siquiera nos hemos planteado correctamente qué es lo que implica lo que vamos a hacer. Esto creo que se ve bien cuando veis que mucha gente se pone como objetivo apuntarse al gimnasio, ponerse a dieta, contratar un entrenador o comprarse una bicicleta. Eso a la gente le llama objetivos, literalmente. ¿Cuál es mi objetivo de año nuevo? Apuntarme al gimnasio. Pues esto es un error y una de las razones por la cual la gente luego no va al gimnasio. La otra es porque ir al gimnasio es duro y también porque al final pues el día a día nos va haciendo que no encontremos tiempo para ir al gimnasio. Por eso utilizar trucos como ir al principio del día y que luego ya la agenda no te impida acabar yendo al gimnasio, o el cansancio o la pereza, pues está bien como truco para conseguir ir al gimnasio. Pero lo importante es ser consciente de que primero tenemos que tener claro cuál es el objetivo, que podría ser para todos estos casos ponernos en forma, estar sanos. Lo de ir al gimnasio a lo mejor incluso nos ayuda a ligar más o estar más fuertes para estar también pues, más sanos o lo que corresponda, ¿no? En ese sentido, el orden en la priorización es lo que nos va a hacer que podamos luego perseverar, y lo vamos a ver ahora con el tema de los hábitos. Es la motivación que implica tener un objetivo, si lo hemos definido en común en equipo, es lo que va a hacer que a posteriori las actividades contribuyan a la consecución del objetivo.
pero fijaros que para ponerse en forma puede haber muchas actividades, no solo una. Si descubrimos que ir al gimnasio no nos gusta, pues podemos montar en bicicleta o podemos contratar un entrenador y hacer ejercicios en el parque. Correspondientemente, fijaros como siempre va a ser más importante definir el objetivo como punto de partida para posteriormente definir la actividad. La mente humana muchas veces nos lleva a pensar primero en la actividad y no en el objetivo, pero en OKR el orden es primero el objetivo y después la actividad. A este respecto, una vez que tenemos clara la importancia de comenzar por los objetivos para luego pasar a las actividades, lo importante es saber con qué objetivos debemos quedarnos. Y recurriendo al principio de Pareto, deberíamos pensar en cuáles son los que generan una mayor contribución hacia el éxito de nuestro equipo, de nuestra organización, hacia la consecución de nuestro propósito. A este respecto, renunciar, que es lo que decía al principio, implica que no podemos tenerlo todo. Va a doler no poder tener 7 objetivos en muchas ocasiones. Incluso esto hay que saber explicarlo a muchas personas que quizá piensan que por tener muchos objetivos van a tener más éxito. Pero el reto y donde tenemos que hacer el primer ejercicio y el primer esfuerzo es en encontrar aquellos objetivos que reportan más valor. En una startup, por ejemplo, ahora después José Ignacio nos hablará en Nailed, pues es muy importante tener claras cuáles son las acciones o los objetivos que más valor aportan, porque una startup suele tener recursos limitados, tanto a nivel de personal como presupuesto, muchas veces más que otras organizaciones. Correspondientemente, ya la propia escasez de presupuesto, de recursos, te delimita mucho y tienes que decidir muy bien dónde vas a poner el foco. También esa necesidad de renuncia te deja muy claro qué es lo que tienes que dejar de hacer para poder enfocarte en aquello que es importante. No solo dejar de hacer, sino dejar de querer, porque lo que no puedes pretender es seguir con esa sensación de me gustaría conseguir tal cosa, pero no tener los recursos para ellos, no tener el tiempo, no tener la capacidad y correspondientemente vivir con esa frustración. Por lo tanto, a través de Pareto vamos a ser capaces de priorizar encontrando aquellas actividades que contribuyen a los objetivos que más valor aportan. En lo que se refiere a los hábitos, que es lo que vendría después de haber hecho una priorización, haber definido objetivos y habernos enfocado en ello, es cierto que en el largo plazo y pensando en el día a día, el hecho de ser capaces de adoptar buenos hábitos, pienso por ejemplo en el ámbito del marketing, la importancia que tiene medir el impacto que tiene cada una de las acciones que realizamos. Al final eso es un hábito, es el hábito que adquiere una persona que le da importancia a los datos, toma decisiones basadas en datos y entiende el valor que eso tiene para definir la estrategia de marketing y de toda la organización. O en el ámbito financiero, el ser capaces de tener el presupuesto controlado, de saber si estamos teniendo alguna desviación, dónde podemos realizar las inversiones, qué es aquello que nos está reportando un mayor beneficio. Es decir, cuando adquirimos hábitos, el retorno es muy grande, pero para llegar a alcanzar esos hábitos tenemos que tener claro a dónde nos dirigimos. Me gusta mucho esta frase de Séneca porque explica muy bien cuál es el problema de ir dando tumbos, ¿no? En este caso, lo que implicaría un barco que se ve sometido a los vientos en una tormenta, que le pueden ir haciendo navegar mucho, tener que hacer un gran esfuerzo, algo que seguramente os suene, seguramente muchos días llegáis agotados al final del día
y parece que os han dado una paliza directamente de todo lo que habéis trabajado, de todo lo que habéis hecho, todas las reuniones, todo el trabajo que habéis hecho, y sin embargo no tenéis la sensación de haber llegado a ningún sitio. Y esto es terrible, porque cuando ocurre una vez no pasa nada, pero cuando ocurre reiteradamente, el no ver que llegamos a un puerto, que cumplimos con unos objetivos, que estamos desarrollando nuestra misión, es lo que nos debilita tremendamente. Por lo tanto, necesitamos poner primero los objetivos, entender cuál es el valor que estamos aportando con nuestro trabajo y después ya llegarán los hábitos. A mí cuando se habla de KPIs me suena mucho a hábitos, me suena mucho a ser conscientes, como hablábamos en marketing o en finanzas, de que estamos teniendo controladas ciertas métricas, esas métricas están representando el valor que está generando nuestra actividad, pero me faltan siempre por encima de los KPIs unos objetivos inspiradores y sobre todo que nos hagan entender muy bien que ese crecimiento o no crecimiento que se esté produciendo realmente tiene un sentido y tiene un valor. Y aquí es donde llego a la importancia del impacto. Tenemos que acostumbrarnos a pensar mucho más en valor aportado que en actividad generada. Lo he dicho ya en varias ocasiones, pero esa sensación de que he trabajado mucho pero no he avanzado nada, al final lo que acaba es desmoralizando. Y los equipos lo perciben y si muchas veces les vemos desmotivadas a la gente, es porque exigimos mucho para alcanzar esos KPIs, para tener esas métricas, pero no estamos siendo capaces de transmitir que todo ese trabajo tiene un valor, que tiene un sentido. Y esto ocurre mucho últimamente porque vamos de crisis en crisis y no hemos terminado de olvidar la última crisis financiera, inmobiliaria, de deuda o de lo que fuese. Cuando llega una crisis sanitaria, después llega una crisis indefinida como la que tenemos ahora con posible recesión y un montón de cosas y estamos constantemente exigiendo un esfuerzo tras otro a la gente para sobreponerse a todas esas dificultades sin realmente estar dejando claro por qué hacemos todo esto. El problema es que muchas veces ni siquiera nosotros lo tenemos claro porque vamos en una especie de carrera de la rata en la que se trata de ir sobreviviendo a la última crisis. Me gusta mucho cómo en Scrum lo presentan porque transmite muy bien que la gente no está para trabajar, sino para generar valor. Este texto proviene de la guía de Scrum y como veis, tanto al inicio, cuando se explica lo que es Scrum, como al final, pues se habla de generar valor y de crear valor. Y esto encaja perfectamente con OKR. De hecho, existe una conexión muy clara y directa entre OKR y Scrum. Scrum claramente está enfocado a la gestión de proyectos en equipo, pero esos proyectos tienen que entrar en el marco de una estrategia. Y esa estrategia deberíamos ser capaces de definirla o al menos de priorizarla definiendo objetivos, por ejemplo, en formato OKR. Por lo tanto, quizás antes de empezar a pensar en qué es lo que tenemos que hacer, desde luego deberíamos pensar en cuál es el impacto que nos gustaría alcanzar y para eso necesitamos priorizar. Y ya para terminar, presentaros un par de técnicas que nos van a ayudar a priorizar. Quizás esta pueda ser la más habitual, priorizar en base a la urgencia. La urgencia, desde un punto de vista positivo, puede tener valor porque es lo más inmediato, lo que está más cercano, lo que podemos pensar que es más necesario. Por lo tanto, no quiere decir que no tengamos que darle relevancia a lo urgente, pero siempre que sea urgente e importante. Por lo tanto, aquí
vais a ver tanto en la matriz de urgente importante como en la matriz de esfuerzo-impacto, que lo que deberíamos es quedarnos con aquello, en este caso, que es urgente e importante, para posteriormente seguir con lo que es no urgente e importante, en el sentido de que es cierto que el trabajo más urgente también hay que hacerlo. No podemos obviarlo, no podemos descartarlo, porque si no, eso se acaba acumulando y acaba generando más problemas. Lo que sí que deberíamos ser capaces es de automatizar aquello que no sea ni urgente ni importante, o al menos dejarlo para momentos del día donde no se requiera tanta atención y que poco a poco vayamos adquiriendo ese hábito. Cuando diseñamos OKR y hacemos un brainstorming poniendo todo lo que nos gustaría lograr, todos los objetivos que nos gustaría alcanzar, deberíamos priorizar, y para ello tenemos estas dos matrices que nos van a ayudar a hacerlo. Del mismo modo, cuando definimos los resultados clave, es un error muy común quedarnos con los primeros resultados clave que se nos ocurren. Y no todos los resultados clave son igual de válidos. Igual que cuando nos hacemos un reconocimiento médico o un médico nos observa para saber qué es lo que nos ocurre, no todos los indicadores representan igual de bien qué es lo que puede estar ocurriendo a nivel de salud. Y este es un problema que tenemos en las empresas, que no contamos en muchas ocasiones con los indicadores correctos. Por eso un gran esfuerzo supone definir correctamente los resultados clave que van asociados con cada objetivo. Para ello, pues el fijarnos en cuál es el impacto que tiene tanto el objetivo como los resultados clave hacia la consecución del propósito, pues puede ser una buena técnica. Y esto era todo lo que quería comentaros al respecto de priorizar, y para terminar deciros que muchas veces tomar decisiones es duro, pero vale la pena. Si nos vamos por el camino fácil, tomando las decisiones que resulten más sencillas, quizá habremos perdido una oportunidad de afrontar los retos que realmente valen la pena. Es en esos retos que otros no se van a atrever a afrontar, quizás es donde esté nuestra oportunidad. Y si los obviamos, si los evitamos, pues probablemente pues no vamos a tener tanto éxito con nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, a todos los que estéis participando, y vamos a pasar con el debate. Vamos a dar paso también a Ángeles y a José Ignacio. Dejo de compartir y así estamos así más visibles. Muy buenas. Hola, hola. Bien, pues que continúo yo, si te parece bien, Javier. Muchísimas gracias por contarnos sobre cómo podemos potenciar nuestros objetivos con OKR y CFR, y también por las técnicas de priorización que has compartido con nosotros. Antes de pasar a la entrevista debate que van a hacer ahora Ángeles y José Ignacio, nos gustaría haceros 3 breves preguntas a la audiencia que vais a poder contestar en la siguiente sección. Entonces, abajo a la derecha estaréis viendo en el Google Meet que tenéis como un pequeño, lo que he explicado al principio de este evento, tenéis como un triángulo, un cuadrado y un círculo, y si hacéis clic ahí tenéis acceso a 2 herramientas. Una es encuestas o polls en inglés y otra es preguntas y respuestas. Si vais a encuestas, vais a ver ahora mismo que os estamos haciendo 3 preguntas simplemente porque queremos aprender más sobre vuestras curiosidades, necesidades en cuanto a OKR para futuros eventos y para nuestra newsletter, etcétera, etcétera. Entonces, si podríais contestarlas brevemente, os lo agradeceríamos mucho. Y ahora, en un minuto, damos paso a Ángeles y José Ignacio. Muchas gracias a todos. Veo que ya están entrando respuestas. Os lo agradecemos. Se va animando la gente a votar, ¿eh? Van subiendo los votos. Totalmente. Sí, también que vayan por ahí poniéndonos las preguntas que quieran que tengamos. Así es, en esa misma sección donde estáis contestando las encuestas tenéis la otra herramienta de preguntas y respuestas, que es la que luego utilizaremos para
preguntar a Javier, José Ignacio y Ángeles cualquier pregunta que os haya surgido durante el OKR Day. Perfecto, muy bien. Pues bueno, la encuesta queda abierta. Si alguien quiere contestar más adelante, puede hacerlo. Ahora, para continuar con nuestro OKR Day, tenemos una entrevista debate con Ángeles y José Ignacio, donde van a estar hablando sobre la toma de decisiones en equipo y mucho más. Como ha entrado mucha gente nueva a lo largo de lo que llevamos de sesión ya, me gustaría volver a presentar muy brevemente. Contamos con Ángeles, que es parte de Singular, ella es experta en comunicaciones internas. Y también contamos con José Ignacio, el cual es el fundador de una startup llamada Nailted. Para los que no conozcáis, Nailted es un software para mejorar la cultura de empresa y mejorar así la satisfacción y el compromiso de los empleados. Nosotros en Singular la utilizamos y sabemos que cuenta con un montón de funcionalidades de analítica, KPIs y gráficas que ayudan a entender pues, cómo están las personas, los equipos, etcétera, etcétera. Así que os doy la palabra. Si queréis también podéis presentar brevemente y empezáis vuestro debate. Muchas gracias, José Ignacio y Ángeles. Pues nada, yo daros las gracias, Daniel y Javier, por invitarme a este evento. Encantada de compartir espacio con José, que hace tiempo que no le veía. Y nada, encantada de acompañarnos. Muchísimas gracias. Pues lo mismo, ya nos has presentado muy bien, así que nada, también daros las gracias. Así también volví a ver a Ángeles, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos. Igual, y nada, pues ya has explicado bien lo que hacemos. Intentamos, desde Nailted, intentamos ayudar a las empresas a mejorar la experiencia del empleado. También estar aquí es porque dentro de esa experiencia del empleado, el definición de objetivos, ya sea con OKRs o otras metodologías, es un tema súper importante. Y bueno, pues para compartir aprendizajes. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar hablando un poquito de Nailted para utilizarlo como ejemplo, aunque vamos a hablar en general de todo esto, lo que es tomar decisiones en equipo, motivar a los equipos, a las personas. Y bueno, quería comentar que hace un tiempo José Ignacio vino a Singular a contarnos qué era lo que quería hacer. Y creo que Singular pues, fue uno de los primeros clientes de Nailted, ¿no? Me parece que fue así. Y bueno, cuando nos lo contaste, bueno, yo no lo entendía muy bien porque, claro, muchas veces hasta que no lo ves y bueno, tampoco lo relacionaba tanto con OKR, pero al final pues acabáis de introducir también o acabáis de potenciar toda la parte de OKR, pero vosotros precisamente con lo que nacisteis fue con lo que en el ámbito de OKR llamamos los CFR, ¿no? Conversaciones, feedback y reconocimiento, específicamente con el feedback y el reconocimiento, que es lo que quizás es más popular, al menos lo que en Singular todo el mundo conoce, que son pues esos aplausos que cada semana mandamos a nuestros compañeros con los que hemos tenido un trato especial, queremos agradecerles algo, queremos darles algún reconocimiento, algún comentario, algún feedback. Y luego a partir de ahí se construye toda la relación en torno a lo que tú nos presentaste, que era una herramienta para algo así como la gestión de la motivación del equipo o la gestión de un manager con su equipo. ¿Cómo es? ¿Qué es Nailted? Al final somos, como decía antes, es verdad que cuando empezamos estábamos más centrados en engagement exclusivamente, o sea, satisfacción, que la gente esté bien. Al final pensamos que esto es una manera de entender la empresa, ¿no? Pensamos que para que las empresas funcionen o puedan sacar el máximo potencial, al final tiene que tener un equipo motivado. Y si no sabes qué le preocupa, si no pides feedback, si no haces ese reconocimiento también para motivar, hay muchas buenas prácticas que se pueden adoptar. Y a través de Nailted lo que intentamos hacer es fomentar que esas dinámicas, esos procesos se instauren dentro de la empresa pueda conocer mejor lo que está pasando y el equipo también pueda expresarse mejor. Y bueno, eso es al final lo que tiene toda la relación con los CFRs por la parte de reconocimiento y feedback, pero luego también tiene motivación directa con el tema de OKRs en el sentido de que si no le das claridad al equipo tampoco va a saber para dónde tirar, se va a sentir estancado, ¿no? Entonces hay muchas, digamos, drivers que pueden derivar de la motivación de las personas trabajando, ¿no? Entonces, bueno, la herramienta intentamos cubrir eso, aunque principalmente es lo que has dicho, engagement, performance y objetivos. Muy bien. Y en el caso de Singular lo llevamos utilizando un tiempo y creo que Ángeles, tú has estado ahí al pie del cañón también desde el principio, ¿no? Y lo ves, entiendo día a día la actividad que tiene, cómo la gente lo utiliza. Cuéntanos un poco.
Sí, totalmente. Al final es una herramienta que ha tenido muy buena aceptación porque es una vía muy sencilla también de dejar feedback a la compañía. Trabajar ese feedback ya no es solo que la compañía emita mensajes, sino que también reciba y escuche los mensajes de los compañeros y compañeras de la organización. Entonces, por esa parte nos enriquece muchísimo todas las conversaciones que se generan a través de la plataforma. Y luego la parte del reconocimiento, que además es una dinámica semanal que te hace empezar el lunes de otra manera. Se programan aplausos que se envían todos los lunes, entonces ya empiezas la semana con otro ánimo, ¿no? Ayudando a reconocer el trabajo de personas que están a tu alrededor. Y al final eso, son distintas personas que mandan a mucho y que amplifican mucho el reconocimiento dentro de la organización entre compañeros. Y no se limita solo a, oye, en tu equipo te reconocen, sino que cualquier persona puede enviar un reconocimiento porque hayas colaborado en un proyecto o en alguna iniciativa, ¿no? Muy bien. Siempre que hablamos de OKR decimos que sin CFR OKR no va a funcionar. Se va a quedar en decisiones vacías o en decisiones a las que luego no se le da continuidad. En ese sentido, y bueno, también en relación con lo que he contado anteriormente, si por un lado Nitel lo ha desarrollado, por otro lado Singular lo utiliza, pero ¿cómo de convencidos o cómo de necesario e imprescindible creéis que son este tipo de actividades de conversaciones, feedback y reconocimiento en este caso para que realmente la gente se involucre en la estrategia, en los objetivos de la organización y, o sea, para que se involucren y para que estén motivados? Que yo antes he dicho, la mejor manera de tener a alguien motivado es involucrarle, ¿no? En ese sentido, ¿qué añadiríais a esto? Sí, ahí yo creo que hay una parte muy importante que es el tema de la escucha. En un entorno que cambia tanto, tenemos que hacer todo lo posible por escuchar todas las visiones que hay, de manera que tengamos toda la información para tomar las mejores decisiones, no tener decisiones informadas y hacer esa priorización como comentabas tú antes. Justo. O sea, yo al final creo que es un tema, igual es muy obvio, ¿no? Pero es comunicación todo el rato. Creo que cuando hablamos de tomar decisiones es que lo puedes aplicar a muchas cosas. Para mí, intento siempre estructurar mucho todo, ¿no? Y pongo igual de ejemplo Neltec como startup. Creo que cuando definimos nuestros OKRs y demás, primero como que partimos un poco de la misión, o sea, muy, muy arriba, para poder darle un objetivo, ¿no? Que haya una motivación, como tú decías antes, Javier, una motivación intrínseca de alguna manera. Y no tiene que ser cambiar el mundo todo el rato como Steve Jobs, ¿sabes? Puede ser otras cosas un poco más pequeñas que al final a cada uno nos motiva una cosa. Yo creo que hay que buscar puntos en común. Y parece como que suena un poco así abstracto o un poco hippie el no decir algo más concreto de quiero vender no sé cuánto. Pero es que eso al final tiene mucho más recorrido. Si al final, incluso al equipo de ventas, nosotros, por ejemplo, a veces hemos dicho, oye, pues queremos llegar a tanto crecimiento de la empresa porque eso nos va a permitir mejorar la empresa y eso mejorará la calidad de vida de todos los que estamos aquí. ¿Vale? Entonces, puede ser cualquier cosa. Creo que de ahí hay un punto de unión que es como el primero, ¿no? Y luego ya empezarías a tomar un poco más de decisiones de decir, oye, ¿qué OKRs perseguimos? Igual como líder de la empresa o del equipo tienes claras unas líneas guías, que yo creo que eso está bien marcarlas también, ¿no? Para un poco guiar, ¿no? Que no hacemos esto, no hacemos lo otro. Y explicar muy bien ese challenge inicial de alguna manera. Y ya desde ahí, con esos drivers de alto nivel, ya creo que puedes como lanzar más ese brainstorming, que ahí es donde yo creo que simplemente dando esas pinceladas y esa North Star, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa línea guía, luego ya que el equipo empieza a debatir y entonces yo creo que es cuando más se siente parte, ¿no? Y dices, oye, el propósito de lo que estamos haciendo me gusta. Me han dado un poco una guía porque al final tendrá que ir todo alineado, ¿no? Entre diferentes equipos de la empresa. Y desde ahí ya es cuando se produce la conversación, que yo creo que funciona y funciona muy bien porque tú participas, tú decides, tú propones. Vamos, a nosotros al menos eso es lo que mejor nos ha funcionado, es seguir un poco esos pasos. Sí, nosotros involucrar a la gente del equipo desde el inicio en esa definición también es interesante porque forman parte ya de cómo se enuncian los propios objetivos, ¿no? Y aunque le podamos dar esas guías o esos objetivos globales, siempre aterrizarlo y más a llevárnoslo a nuestro campo, incluso a nuestros OKR personales, ayuda mucho a entender en qué puntos aportamos más valor. Sí, justo. Luego, para nosotros, por ejemplo, una cosa así por puntualizar, no caer en imponer los objetivos, porque a lo mejor piensas que vas todo de buena fe porque le estás dando como el trabajo un poco más mascado a la persona y quieres ir rápido y tal y cual, y no te das cuenta y al final igual haces la definición de la O, del objetivo, haces la definición del key result porque tú cuando lo estabas ideando ya también ha venido todo rodado
y acabas casi poniéndolo delante. Y yo creo que eso es un error como muy natural, muy de la inercia, y creo que es un error que tienes que evitar a toda costa, porque entonces sin darte cuenta la otra persona a lo mejor no lo ve como tú, no lo ve como una ayuda, lo ve como me lo han impuesto, o incluso aunque me lo den mascado, no me siento parte porque esto me lo han dado. Entonces, eso nos ha pasado varias veces y a veces parece muy obvio y vuelves a caer. Entonces, yo creo que sería una regla de asegurarte de no trasladar eso y siempre dejarlo abierto. Totalmente. Muy bien. Tenemos bastantes preguntas, así que casi que vamos a ir por ello, pero antes me gustaría también pediros, por si no da tiempo luego, algún consejo más, así que queráis darnos, no sé si tanto que os haya funcionado a vosotros, José Ignacio, en Nailtech o que hayas visto en alguno de vuestros clientes cómo lo utiliza y demás. Y luego también, Ángeles, tú que estás mucho en el ámbito de las personas, de ver cuáles son sus necesidades y cómo involucrarles en los proyectos y demás. También algún consejo que quieras dar a todos los participantes para que hagan mejor uso de estas herramientas en sus equipos. Empieza, Ángeles, si quieres. Sí, perfecto. Sí, yo me lanzo. Dale. Bueno, a nosotros a la hora de definir, y luego paso a esta parte que me comenta, a nosotros a la hora de definir los OKR nos ha servido también sacar una versión como cortita, que fuera fácilmente recordable, como lemas, que nos ayuden a identificar cada OKR, ¿no? Entonces hay uno que es del equipo que le hemos puesto Let's Grow Together, ¿no? Como fácil para que lo podamos recordar y siempre lo tengamos en mente, y eso me ayuda a tomar la decisión rápido. Una vez que tengo que priorizar algo, si cumple alguno de esos lemas, oye, pues entonces sí la tengo en cuenta y si no, oye, pues la puedo desplazar. Y luego, a nivel de, pues de eso, de utilizar estas herramientas, pues primero implantarlas y tomárselas en serio. Quiero decir, al final, estas herramientas están muy bien implantarlas, pero luego tienes que trabajarlas también. Es decir, es una herramienta de escucha que está muy bien, pero tienes que estar dispuesto a escuchar y tienes que estar dispuesto a actuar. No sirve de nada escuchar y no hacer nada. Si escuchas algo, prestas atención y ves que algo no funciona, hay que comprometerse con el equipo y con las personas que te pasan ese feedback para ponerlo en marcha. Entonces, sí que es verdad que hay que contar con que, oye, esto no es una cosa que implantamos y ya, hay que dedicarle tiempo. Para mí me parece fascinante, es decir, tener la posibilidad de contar con una herramienta que nos mide así el clima de la compañía, que le toma el pulso a la gente, es un regalo, pero tiene mucho curro detrás y hay que dedicar mucho tiempo y mucho cariño, pero que a quien le guste este tema de dedicarse a las personas y de seguir avanzando, creo que es lo que más te ayuda a impulsar el desarrollo de una empresa. Pues también por dejar ahí un poco de recomendaciones, yo también a nivel personal, lo has mencionado antes, Javier, pero yo creo que vale la pena reiterarlo, no caer en poner los key results como input, tienen que ser key results que sean output, o sea, desarrollo esto. No son tareas, ¿no? Tienen que ser quizás, o sea, bueno, depende del rol, ¿no? Pero esto hay que cogerlo con pinzas. Pero pongo un ejemplo muy básico. No son llamadas realizadas, serán demos conseguidas, por ejemplo, ¿no? O no serán horas dedicadas a desarrollo, sino serán funcionalidades logradas, ¿no? Este tipo de cosas, porque lo veo como muy recurrente. Entonces, igual, si hay que ser pesado con esto, yo creo que es una cosa en la que se cae casi sin darte cuenta. Que pones como key result, que al final no son result, que son tareas que haces y creo que es un error. Y también, pues luego, volviendo al tema que decías de CFRs, yo creo que ahí, pues, lo más importante es establecerlo como rutinas, porque si tú empiezas a utilizar OKRs o cualquier otro sistema y los pones ahí en la pared y no los vuelves a mirar hasta que pasen 3 meses o 6 o el año, pues ahí están. Incluso aunque lo actualices porque tengas un sistema, un Excel o un Nailtech o lo que sea para poner ahí el dato, si no tienes conversaciones con el resto de personas que están remando hacia tu misma dirección, con tu manager, no tiene como mucho valor porque te pierdes ese alineamiento, te pierdes la colaboración, te pierdes la motivación, te pierdes todo eso. Entonces, que cuando lo hagas al final pongas mecanismos, rutinas, para que estén como en el día a día, que al final se incorporen en la cultura, se incorporen también como parte del liderazgo y que así de alguna manera de verdad lo hagas presente y real, ¿no? Porque si no, al final serán como KPIs que pones ahí, pues no he llegado, pues sí, pues vaya, y ya está, ¿no? No hay capacidad de mejora continua. Sí, el seguimiento. Sí, justo. Total. Yo antes de dar paso me ha surgido un poco, según lo que comentabas, José Ignacio, que muchas veces cuando las empresas me dicen que han dejado de utilizar OKR, precisamente lo han dejado de utilizar porque
están cometiendo el error de dejarlo utilizar. Es un poco trabalenguas, pero o sea, lo que les lleva a dejar de utilizarlo es lo que les haría que utilizándolo mejorasen, ¿no? O sea, el día a día, las urgencias, el estrés les hace no hacer CFR, pero si hiciesen CFR estarían teniendo esos espacios para reflexionar, para tomar decisiones, que les haría salir precisamente de esa dinámica perniciosa, ¿no? O sea, es un poco... la gente deja de usar OKR porque entra en una especie de círculo vicioso, ¿no? Y OKR le haría dejar salir de ese círculo vicioso. Corto plazo, largo plazo, quizá un poco, o medio plazo, algo así. Eso es, si centrarse demasiado en el corto plazo, cuando levantar la vista para ver el largo plazo es lo que les haría salir de esa dinámica chunga, ¿no? Muy bien, pues, vamos a las preguntas. Dani, si quieres, no sé, nos las vamos repartiendo porque hay un montón. Las voy leyendo y vais contando. Lo primero, he visto que José Luis pregunta ¿algún manual o fuente de información? Nosotros tenemos un manual propio que te puedes descargar gratuitamente en este enlace que acabo de compartir en el chat. Ahí tienes nuestra última edición actualizada y la verdad que profundiza bastante. El manual, de hecho, uno de los principales colaboradores fue Javier Martín. Entonces, bueno, pues ahí tienes más información para profundizar. Está muy bien, ¿eh? Yo sé, me lo leí para cuando empecé a informarme sobre el tema de la metodología y tal, y está muy bien. Qué bien. Tenemos aquí otra pregunta de Francisco. Entiendo que se podría utilizar la matriz urgente e importante, incluyendo los OKRs asignados y aspiracionales. ¿Se podría incluir algún OKR aspiracional como urgente o siempre los OKR aspiracionales los podemos incluir solo como importante? ¿Qué más? Si queréis, sí. No, digo, yo como lo suelo plantear, para mí los OKR son importantes siempre. Urgentes son las tareas que me pueden llegar y que me pueden estar vinculadas a los OKR o no, porque me pueda llegar cosas algo que quizá no tenga mucho que ver, pero tenga que resolverlo, ¿no? Pero yo siempre intento enunciar los OKR pensando en su importancia y en que voy a poder planificarlo y que voy pensando en el largo plazo para aportar ese valor. Sí, lo que ocurre aquí también es que a veces hay cosas urgentes que son importantes. Por ejemplo, cuando tuvimos que irnos al teletrabajo, el hecho de... Eso no es simplemente de un día para otro le das un botón y ya tienes a todo el mundo trabajando en sus casas, ¿no? O sea que yo desde luego sí que por la pregunta que hace Francisco Javier entiendo este planteamiento de que los OKRs deberían ser importantes, pero en ocasiones hay algunos que también son urgentes y que hay que hacerles espacio, ¿no? en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, encontrar el equilibrio es donde está la dificultad. Quizás en una startup, José Ignacio, que por ejemplo vosotros, bueno, no sé si tenéis que tirar muchos OKRs a la basura porque cambien las prioridades y este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo enfocáis vosotros en encontrar ese equilibrio entre lo urgente y lo importante? Sí, o sea, yo iba a decir a la pregunta que yo creo que por poder, pues puedes, porque claro, es que habría que estudiar el caso. Nosotros, por ejemplo, las primeras veces que lo intentamos implantar fue un fracaso absoluto. No acertamos con nada. Al final había muy poco histórico para tener un key result que poner que fuese acertar. Pero luego tenía cosas positivas igualmente. Entonces, vale, sabemos que jugamos a ese juego y a veces los hemos tenido que cambiar antes de que terminase el periodo o descartarlos. O sea, nos ha pasado muchas veces. Pero igualmente te aportan valor porque es eso, esa claridad de decir, oye, vamos a por esto, vamos a por lo otro. O sea, te aporta ciertos puntos, pero es verdad, la pregunta para mí es como muy difícil de contestar en concreto. O sea, más allá de que creo que depende del caso, pero sí, o sea, algunos son más cortoplacistas y luego también depende del ciclo de OKRs que te pongas. Nosotros al principio lo pusimos a más tiempo, trabajamos como a 6 meses y nos dimos cuenta que era demasiado para nosotros, que íbamos como cambiando las cosas mucho más rápido y lo hacemos trimestral. Tiene otros problemas, pero por ejemplo eso nos va mejor. Entonces, urgente, si nos referimos a para mañana, pues no creo que pudiese hacer todo el ejercicio de OKRs, de definir, hablar, bla, bla, bla. Pero urgente para un periodo de 2 o 3 meses, pues a lo mejor sí tiene sentido y depende cómo operes, ¿no?
Este último comentario de José Ignacio encaja muy bien con una pregunta que ha hecho Cristina. Si quiero implementarlo en mi empresa, ¿por dónde debo empezar? Esto que comentabas de tener poco histórico, etcétera, etcétera. Claro, Cuéntanos depende si de la quieres. fase en la que esté la empresa, Claro. ¿no? Quizás. Yo diría que desde luego formación seguro. Sí. Porque al final, si no te vas a encontrar con un montón, te vas a dar un montón de castañazos contra cosas que no hace falta, que si te formas, pues las puedes evitar de primeras, ¿no? No sé. Sí, Pero también yo creo que la parte de buscar aliados dentro de la organización que te ayuden a impulsar un modelo que cambia tanto la forma de definir las cosas dentro de cada casa, creo que también ayuda. sí, total. Claro, yo estaba pensando quizás que no hayan nunca o no conozcan el framework, si no conocen el framework formarte, si conoces el framework, pues claro, sí, buscar que te lo compren. Buy-in por cuantos más managers, de hecho, mejor. Incluso a lo mejor, por ejemplo, en nuestro caso lo que hemos hecho no es lanzarlo, no fue lanzarlo en toda la compañía, sino ir con algunas áreas primero, validándolo, si tenía sentido asignar un objetivo o si tenía sentido asignar el key result o no. Y vamos también encontrando nuestra manera, que luego hay muchas escuelas también, aunque haya una best practice, pero bueno, poco a poco, en resumen. Sí, total. Muy bien. Ángel nos pregunta, ¿cómo hacer para no caer en la confusión de key result con acciones, iniciativas, cuando los key results que sacamos son binarios? Entre paréntesis pone no cuantitativos. A ver. Si queréis, como esta es mi pelea habitual, Dale, Javier. yo lo que digo es que no haya KRs binarios, porque así te evitas siempre el problema. Por ejemplo, o sea, un OKR binario, por ejemplo, es tener una certificación, pero detrás de esa certificación puede haber una nota. Entonces, siempre le puedes intentar poner una nota a lo que sea binario, ¿no? En el sentido de sí o no. Por ejemplo, recientemente que estaba ayudando a una empresa de automoción, ellos necesitaban tener una homologación y hasta, bueno, cuando tienes la homologación ya puedes dar por conseguido el objetivo. Pero ¿cómo sabes que vas en el buen camino de conseguir esa homologación? Tú puedes hacer una lista de qué requisitos te piden para la homologación y cuantificarlo. Eso es un resultado clave. Me piden 10 requisitos, tengo 8, pues estoy muy cerca o muy lejos de conseguir esa homologación, ¿no? Entonces, yo intentaría evitar los que sean de sí o no, he hecho la landing o no he hecho la landing, he hecho la campaña o no he hecho la campaña, intentaría cuantificar, siempre algo se puede cuantificar en ello, ¿no? Sí, también, yo soy pesado, pero volver a decir lo de antes, también si es un input, también ya va mal, entonces igual ya es una tarea, si es un output, pues también por ahí te puede ayudar. También nos preguntaba Ángel, con un equipo que está empezando a implementar OKR, ¿recomendáis definirlos para un año o para un trimestre? Depende del caso. En mi experiencia, hacerlo a más tiempo fue peor, pero esto es mi experiencia, al menos al principio. O sea que yo para empezar... Yo diría que desde luego, o sea, a largo plazo va a funcionar peor porque vamos a perder probablemente el foco, la motivación, pero si lo que estamos haciendo es el ejercicio de diseñar los OKRs, no tanto ya empezar con todas las iteraciones y demás, sino para aprender a diseñar OKRs es más fácil diseñar OKRs a un año porque suele ser la visibilidad que solemos tener. Aunque luego ya lo que tienes que ser capaz es de, una vez que has hecho ese ejercicio más conceptual, ya poder tangibilizarlo más en el corto plazo. Pero si a alguien le preguntas qué te gustaría conseguir en 3 meses, le va a resultar mucho más difícil que si le preguntas qué te gustaría conseguir en un año. Entonces, para aprender a trabajar con OKR es más fácil a un año, pero para trabajar con OKR es mejor seguir ciclos trimestrales. Nosotros intentamos definir el año, pero es verdad que luego, como los seguimientos los hacemos cada menos tiempo, intentamos que haya acciones que tengan resultado directamente en ese periodo. Muy bien, vamos con otra pregunta. En este caso, Humberto nos pregunta, ¿de qué manera las herramientas de observabilidad y la ciencia de datos pueden ser empleadas de manera efectiva para detectar tendencias, analizar datos en tiempo real y establecer métricas clave que fomenten la creación de OKRs alcanzables y exitosos? Esta me la voy a buscar y me la voy a leer. Es pregunta larga. Perdona que pregunta larga, voy a buscarla.
Yo lo que diría es que todo lo que sea tener datos va a ayudar muchísimo a trabajar con OKR para poder elegir los OKR. En el ámbito de la salud, de la educación, en otros ámbitos, las métricas están muy trabajadas. En la empresa, por ejemplo, a los de marketing y ventas les resulta mucho más fácil trabajar con OKR que a los de producto o a los de operaciones, porque no tienen tantas métricas en su día a día. Entonces, todo lo que sea contar con métricas va a ayudar mucho y desde luego, Claro. cuanto más avanzado sea, mejor. Claro, es que yo iba a decir que al final es como un poco de cómo opera la empresa y luego ya lo aplicas a OKR. Si al final estás muy data driven o como quieras decir, si estás todo el rato sacando métricas y tienes métricas para todo, luego creo que aplicarlos al Key Results ya luego no es tan complicado. O sea que si dispones de ellas o las buscas, pero básicamente, o sea, creo que al final sería ponerte un poco primero creativo y luego ya buscar las herramientas. Igual que Sí. en el ITC ayudamos a Singular a medir el Key Result de satisfacción de personas, pues, bueno, pues has encontrado alguna manera de medir cómo están las personas, ¿no? Pues luego, si te planteas otro Key Result de ventas o de marketing o lo que sea, pues encontrarás seguramente una manera de busca la medirlo con manera Google de... Analytics o con lo que sea. Sí. O sea, creo que es, ya no sé si es tanto algo de los OKRs o es como general de tener indicadores para tomar decisiones en general. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos también una pregunta de Miguel Ángel. Pone, si quiero poner 2, 3 OKR relacionados con ventas, por ejemplo, llegar a un ticket promedio determinado, alcanzar un objetivo X de facturación, etcétera. Pregunta, que tengan validez para un año entero. Creo que también nos están preguntando aquí sobre a cuánto tiempo dista tenemos que hacer los OKR, ¿no? Creo que ya está contestada entonces esta pregunta. Vamos con otra entonces. Nos ponía aquí Laura Díaz un comentario. Llevo años participando en el proceso de definición y seguimiento de OKRs de distintas empresas y en la mayoría de las ocasiones los OKRs son una tarea más para las unidades que ven el valor. Hay que perseguirles para que los definan y los sigan. No he encontrado la fórmula mágica. Creo que el problema en muchos casos es el contexto, entornos de control excesivos, en el que nadie está pensando solo en la estrategia y estamos todos en la ejecución. Toma ya. No hay una pregunta realmente. O sea, yo creo que eso lo ha comentado antes Javier, ¿no? Que muchas veces el día a día nos consume mucho tiempo y cuando tenemos que pararnos a pensar y a definir este tipo de cosas a las que hay que dedicarle pues, ese espacio, el conversar con el equipo también para definirlo, requiere tiempo y si estás muy en la inercia del día a día es complicado y toda la razón hay. Claro, o sea, yo creo que es justo de los CFRs, ¿no? Al final, nosotros también intentamos trasladar mucho así al mundo en general, por ejemplo, la importancia de hacer los one-to-ones, de seguimiento con la gente, de dar ese reconocimiento, de tener las conversaciones de feedback y te encuentras con managers que, por lo que sea, tienen más expertise o se han hecho más formaciones en liderazgo o lo que sea, que ven esto como muy valioso porque en el largo plazo les ayuda a que el equipo sea de más rendimiento, porque, oye, va todo mejor, no tengo conflictos, la gente aguanta más tiempo en mi equipo y consigo ese performance y al final funciona todo más fluido, pero claro, es una visión un poquito más medio largo plazo. Cuando haces la visión cortoplacista de hoy no tengo tiempo para 15 minutos o media hora contigo para ver qué te preocupa, pues claro, no llegas nunca a desatascarte, ¿no? Entonces yo creo que hay un poquito de formación en pues, frameworks como OKRs, pero también en management y coger buenas prácticas y llevarlas a rutinas para hacerlas de manera continua. O sea, esto nosotros lo vemos claramente, es que hasta con datos también de cómo sube la participación en las empresas que piden feedback cuando esas empresas, por ejemplo, hacen one-to-ones. O sea, y es solamente una rutina, no es una inversión tan grande. Entonces, es quizás ir de lo pequeñito del día a día a luego conseguir los hitos más grandes. Yo creo que ya para ir terminando, ya que es la hora, que quede esta pregunta así y estas respuestas como resumen la importancia de los CFR para salir de ese problema que comenta Laura, ¿no? Yo veo los CFR como un oasis en el camino, que es parar, reflexionar y compartir con los compañeros un poco las dificultades y también las cosas positivas y tomar fuerzas para continuar. Si no se hace así, es normal que la gente vea OKR como una carga. Pues yo, aprovechando esto que has dicho, Javi, de los TCR, me gustaría simplemente para despedirnos recordar que nuestra formación de OKR Expert, que os he presentado al principio del OKR Day, profundizamos mucho en el tema del CFR, del seguimiento y la implementación de los OKR. Os acabo de pasar por el chat la información del evento, de la formación, perdón,
y os pasaré muchísimo más detalles por email cuando os comparte la grabación, pero para aquellos que queráis ir echando un ojo, tenéis ahí el enlace. Así que nada, con esto dicho, daros las gracias a los tres por vuestro tiempo y todas las aportaciones que habéis hecho. Creo que hemos aprendido muchísimo y viendo la cantidad de preguntas que había y la alta participación que hemos tenido, creo que la audiencia también está muy contenta. Así que muchas gracias a los tres y espero que volvamos a hacer un evento juntos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Que tengáis todos buena tarde. Igualmente, chao. Chao.